Mujeres que corren con los lobos. Capítulo 3. El rastreo de los hechos. La recuperación de la intuición como iniciación. La muñeca en el bolsillo. Vasalisa la sabia. La intuición es el tesoro de la psique de la mujer. Es como un instrumento de adivinación o una bola de cristal, por medio de la cual la mujer puede ver con una misteriosa visión interior. Es como si tuviéramos constantemente a nuestro lado a una sabia anciana que nos dijera qué es lo que ocurre exactamente y si tenemos que girar a la derecha o a la izquierda. Es una variedad de la que sabe, de la mujer salvaje. En las tradiciones en las que yo crecí, las cuentistas profesionales siempre estaban explorando los cimientos de alguna colina psíquica. Siempre andaban hundidas hasta las rodillas en el polvo de los cuentos, escarbando para eliminar siglos de tierra, excavando en los estratos de la cultura y de las conquistas, numerando todos los frisos y los frescos de los cuentos que encontraban. A veces un cuento había quedado reducido a polvo. Otras veces faltaban algunos fragmentos o detalles o estos habían sido eliminados. A menudo la forma estaba intacta, pero el colorido había desaparecido. Aún así, en cada excavación se abriga la esperanza de encontrar todo un cuento intacto. El cuento siguiente es uno de estos increíbles tesoros. En mi opinión, el viejo cuento ruso de Vasalisa es un cuento de iniciación femenina en el que se han perdido algunos huesos esenciales. Gira en torno al hecho de que casi todas las cosas no son lo que parecen. Como mujeres que somos, echamos mano a nuestra intuición y de nuestro instinto para olfatear las cosas. Utilizamos todos nuestros sentidos para extraer la verdad de las cosas, para exprimir el alimento de nuestras ideas, para ver lo que es necesario ver, saber lo que es necesario saber, ser las guardianas de nuestros propios fuegos creadores y adquirir un íntimo conocimiento de los ciclos vida, muerte, vida de toda la naturaleza. En esto consiste ser una mujer iniciada. Cuentos, cuya principal protagonista es Vasalisa, se narran en Rusia, Rumania, los países de la antigua Yugoslavia, Polonia y todos los países bálticos. En algunos casos, el cuento suele titularse Vasilisa la Sabia. Yo he encontrado pruebas de que sus raíces arquetípicas se remontan por lo menos a los antiguos cultos de las diosas caballo, anteriores a la cultura griega clásica. El cuento encierra una antiquísima planimetría psíquica acerca de la introducción en el mundo subterráneo de la diosa salvaje. Se refiere a cómo se infunde en las mujeres la capacidad instintiva primaria de la mujer salvaje, es decir, la intuición. La pauta de mi versión literaria del cuento de Vasalisa que aquí se reproduce me la dio mi tía Katí. Empieza con uno de los más antiguos trucos de la narración de cuentos. Había una vez y no había una vez. Esta paradójica frase pretende llamar la atención del oyente sobre el hecho de que el cuento tiene lugar en un mundo entre mundos, en el que nada es lo que parece a primera vista. Vamos hacia allá. Vasalisa. Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia.
su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. «Toma esta muñeca, amor mío», dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Basalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija». Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y el padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y éste se casó con una viuda que tenía 2 hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basalisa no percibía. Sin embargo, cuando las 3 mujeres se quedaban solas con Basalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basalisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basalisa. «Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basalisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá». Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra: «¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad?». «¡Qué estúpida eres!», le contestó la madrastra. «Está claro que no tenemos fuego, y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja, y mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea». «Muy bien, pues así lo haré», dijo inocentemente Basalisa, y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro, y las ramitas que crujían bajo sus pies
la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal, donde guardaba a la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmaditas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo: «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Vasalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. «Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda?». La muñeca le contestaba: «Sí, no, por aquí o por allá». Vasalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante, pasó un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Vasalisa prosiguió su camino, y en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yagá, pasó un jinete vestido de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Baba Yagá. Enseguida se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yagá era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera con forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de manos de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso. Con una escoba, hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo, mientras el grasiento cabello de Baba Yagá revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas, tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yagá era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y de las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y las cerraduras de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Vasalisa consultó con su muñeca y le preguntó: ¿Es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera: Sí, es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yagá bajó con su caldera y le preguntó a gritos: ¿Qué quieres? La niña se puso a temblar. Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yagá le replicó: Ah, sí, ya te conozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente.
has dejado que se apagara el fuego. Y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Vasalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar. Porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó. Tienes mucha suerte porque esta es la respuesta correcta. Y Vasalisa pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó. No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario... Aquí Vasalisa vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario morirás, hija mía. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Vasalisa que le trajera lo que estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas y la Yagá se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Vasalisa. Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz aflublado del maíz bueno y cuida que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Vasalisa recurrió a su muñeca y cuando la Yagá se hubo ido, le preguntó: ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí, y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Vasalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yagá regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo: Eres una niña muy afortunada. Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos en el aire y empezaron a raspar y a triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Vasalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. ¿Es un montón de tierra? Hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera, y quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? Vasalisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro: No te preocupes, yo me encargaré de eso. Aquella noche Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida,
y entonces Basalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo: «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal. Vaya, qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas. Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yagá se manchaba los labios con la grasa del estofado, Basalisa permaneció de pie en silencio. ¿Qué miras?, le preguntó la Yagá. ¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela?, dijo Basalisa. Pregunta, pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Basalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. Ah, contestó la Yagá con afecto. El primero es mi día. ¿Y el hombre rojo del caballo rojo? Ah, ese es mi sol naciente. ¿Y el hombre negro del caballo negro? Ah, sí. El tercero es mi noche. Comprendo, dijo Basalisa. Vamos, niña. ¿No quieres hacerme más preguntas?, dijo Yagá en tono salamero. Basalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces dijo en su lugar: «No, abuela, tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona». Ah, dijo la Yagá, ladeando la cabeza como un pájaro. tienes una sabiduría muy impropia de tus años, hija mía. ¿Y cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre, contestó Basalisa sonriendo. ¿La bendición? Chilló Baba Yaga. ¿La bendición has dicho? En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía, dijo empujando a Basalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. Mira, hija mía, toma, toma. Baba Yaga tornó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. ¡Vete de aquí! Basalisa iba a darle las gracias a la Yagá, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Basalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le habían indicado la muñeca. Basalisa salió del bosque, llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz, y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló
y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella así lo hizo. Mientras Vasalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Vasalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora. Vasalisa ya estaba muy cerca de su casa. Cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella, corrieron a su encuentro, diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, éste siempre se les apagaba. Vasalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que había estado contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra, desde lo alto del palo las abrazó, y a la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas cenizas de pavesas. He aquí un brusco final para eliminar del cuento a unos personajes y poder regresar de nuevo a la realidad. Hay muchos finales de este tipo en los cuentos de hadas. Son una manera de llamar la atención de los oyentes para devolvernos a la realidad. El cuento de Vasalisa gira en torno al tema de la facultad femenina de la intuición transmitida de madre a hija y de una generación a la siguiente. El gran poder de la intuición está formado por una vista interior, un oído interior, una percepción interior y una sabiduría interior tan veloces como un rayo. A lo largo de las generaciones, estas capacidades intuitivas se convirtieron en unas corrientes enterradas en el interior de las mujeres a causa del desuso y de una infundada mala fama. No obstante, Carl Jung señaló una vez que en la psique jamás se pierde nada. Y yo creo que podemos tener la certeza de que las cosas que se han perdido en la psique siguen estando allí. Por consiguiente, este pozo de intuición femenina instintiva no se ha perdido y cualquier cosa que esté escondida se puede recuperar. Para comprender el sentido de este cuento, tenemos que saber que todos sus componentes representan características de la psique de una sola mujer. Por consiguiente, todos los aspectos del relato corresponden a una psique individual y describen el proceso de iniciación al que se está sometiendo. La iniciación se lleva a cabo cumpliendo unas tareas determinadas. En este cuento, la psique tiene que llevar a cabo 9 tareas. Dichas tareas se centran en el aprendizaje de algo relacionado con la manera de actuar de la vieja madre salvaje. En medio del cumplimiento de estas tareas, la intuición de una mujer, este sabio ser que acompaña a las mujeres donde quiera que vayan, examinando todas las cosas de su vida y comentando la verdad de todas ellas con infalible precisión, se vuelve a encajar en la psique de la mujer. El objetivo es una afectuosa y confiada relación con este ser al que hemos dado en llamar la que sabe, la esencia del arquetipo de la mujer salvaje. El rito de la vieja diosa salvaje Baba Yaga
Estas son las tareas de la iniciación. Primera tarea: dejar morir a la madre demasiado buena. Al principio del cuento, la madre se está muriendo y cede a su hija un importante legado. Las tareas psíquicas de esta fase de la vida de la mujer son las siguientes: aceptar que la solícita madre psíquica, perennemente vigilante y protectora, no es adecuada como guía central de la propia vida instintiva futura. Muere la madre demasiado buena. Emprender las tareas de actuar con autonomía y desarrollar la propia conciencia del peligro, la intriga y la política. Ponerse en guardia por sí misma y para sí misma. Dejar morir lo que tiene que morir. Cuando muere la madre demasiado buena, nace la nueva mujer. En el cuento, el proceso de iniciación empieza cuando la buena y querida madre se muere. Ya no está allí para acariciar el pelo de Basalisa. En toda nuestra vida como hijas llega un momento en el que la buena madre de la psique, la que nos había sido útil anteriormente, se convierte en una madre demasiado buena que en su exagerado afán de protegernos empieza a impedirnos responder a los nuevos retos, obstaculizando con ello un desarrollo más profundo. En el proceso natural de nuestra maduración, la madre demasiado buena tiene que adelgazar y menguar progresivamente hasta que nos veamos obligadas a cuidar de nosotras mismas de una manera distinta. Y aunque siempre conservemos la esencia de su calor, esta transición psíquica natural nos deja solas en un mundo que no es maternal con nosotras. Pero un momento, esta madre demasiado buena no es en absoluto lo que parece a primera vista. Debajo de la manta guarda una muñequita para su hija. Y en esta figura hay algo de la madre salvaje. Pero la madre demasiado buena no puede vivir todo el proceso hasta el final, pues es la madre de los dientes de leche, la dulce madre que todos los niños necesitan para poder agarrar al mundo psíquico del amor. Por consiguiente, aunque esta madre demasiado buena no pueda vivir ni seguir ejerciendo su influencia más allá de un punto determinado de la vida, muriendo le hace un bien a su hija. Bendice a Basalisa con la muñeca y lo que hace es, tal como ya hemos visto, extremadamente beneficioso. La detención del proceso de iniciación de una mujer puede producirse por distintas razones. Por ejemplo, cuando ha habido demasiadas penalidades psicológicas en los comienzos de la propia vida, sobre todo si no ha habido una madre suficientemente buena en los primeros años. La iniciación también se puede estancar o quedar incompleta por no haber habido la suficiente tensión en la psique, pues la madre demasiado buena posee tanto vigor y tanta resistencia como la mala hierba y sigue viviendo, echando hojas y protegiendo en exceso a su hija por más que el guión diga mutis. En esta situación, las mujeres suelen ser demasiado tímidas como para adentrarse en el bosque y se resisten todo lo que pueden. Tanto para ellas como para otras mujeres adultas a quienes los rigores de la vida han apartado y separado de sus vidas profundamente intuitivas y cuya queja suele ser: estoy harta de cuidar de mí misma, existe un excelente y sabio remedio: la reafirmación,
La recuperación de la pista o la reiniciación permitirá restablecer la intuición profunda, cualquiera que sea la edad de la mujer. Esta intuición profunda es la que sabe lo que nos conviene y la que sabe lo que necesitamos, y lo sabe con la rapidez de un relámpago, siempre y cuando nosotras queramos anotar lo que ella nos dicte. La iniciación de Vasalisa empieza cuando ésta aprende a dejar morir lo que tiene que morir. Eso significa dejar morir los valores y las actitudes de la psique que ya no le son útiles. Hay que examinar con especial detenimiento aquellos férreos principios que hacen la vida demasiado cómoda, que protegen en exceso, que hacen que las mujeres caminen como si se escabulleran de algo en lugar de pisar con paso firme. El período durante el cual disminuye la madre positiva de la infancia y desaparecen también sus actitudes, es siempre un período de intenso aprendizaje. Existe un período en nuestras vidas durante el cual nos mantenemos cerca de la protectora madre psíquica, tal como debe ser, por ejemplo, en nuestra infancia o durante la recuperación de una enfermedad o de un trauma psicológico o espiritual, o cuando nuestras vidas corren peligro y el hecho de estarnos quietas es nuestra salvación. Y aunque conservemos grandes reservas de su ayuda para la vida futura, llega también el momento en el que hay que cambiar de madre, por así decirlo. Si permanecemos durante demasiado tiempo con la madre protectora en nuestra psique, no podremos enfrentarnos con los retos que se nos planteen y bloquearemos nuestro ulterior desarrollo. Con ello no quiero decir en modo alguno que una mujer se tenga que lanzar a situaciones ofensivas o dolorosas, sino que fijarse en la vida un objetivo por el que esté dispuesta a correr riesgos. A través de este proceso se afilarán sus facultades intuitivas. Entre los lobos, cuando una madre loba amamanta a sus lobeznos, tanto ella como sus crías pasan mucho tiempo holgazaneando. Todos se echan los unos encima de los otros en un gran revoltijo. El mundo exterior y el mundo de los desafíos quedan muy lejos. Sin embargo, cuando la madre loba enseña finalmente a sus lobeznos a cazar y a rodear, suele mostrarle los dientes, los mordisquea, les exige que espabilen y los empuja si no hacen lo que ella les pide. Por consiguiente, es justo que para que podamos proseguir nuestro desarrollo, cambiemos la solícita madre interior que nos era beneficiosa en nuestra infancia por otra clase de madre, una madre que habita en los más hondos desiertos psíquicos y no solo una escolta, sino también una maestra, una madre afectuosa, pero también severa y exigente. La mayoría de nosotras no deja que muera la madre demasiado buena cuando llega el momento, aunque esta madre demasiado buena no permita que afloren a la superficie nuestras más desbordantes energías, nos resulta tan cómodo y agradable estar con ella que para qué dejarla. A menudo oímos unas voces mentales que nos animan a conservarla y a mantenernos a salvo. Estas voces dicen cosas tales como: vamos, no digas eso, o no puedes hacerlo, o está claro que no eres hija o amiga o compañera mía si lo haces, o allí fuera hay muchos peligros, o ¿quién sabe qué va a hacer de ti si te empeñas en abandonar este cálido nido? O lo único que conseguirás será humillarte.
o algo todavía más insidioso. Haz como que corres riesgos, pero en secreto quédate aquí conmigo. Estas son las voces de la asustada y un tanto irritada madre demasiado buena que anida adentro de nuestra psique. No lo puedo remediar, es como es. Sin embargo, si permanecemos unidas demasiado tiempo a la madre demasiado buena, nuestra vida y nuestra capacidad de expresarnos se hundirán en las sombras y en lugar de fortalecernos, nos debilitaremos. Y todavía peor, ¿qué ocurre cuando alguien reprime una desbordante energía y no le permite vivir? Como una cazuela de gachas de avena en malas manos, aumenta y aumenta de tamaño hasta que estalla y todo lo delicioso contenido se derrama al suelo. Por consiguiente, hay que comprender que para que la psique intuitiva se fortalezca, es necesario que la bondadosa y solícita protectora se retire. O quizás podríamos decir más propiamente que al final nos sentimos obligadas a abandonar aquel cómodo y agradable tete-a-tete, no porque nosotras lo hayamos planeado así, y tampoco porque ya estemos completamente preparadas para ello, una nunca está completamente preparada, sino porque algo nos espera en el lindero bosque y nuestro destino es ir a su encuentro. Emma Polinar escribió: los llevamos al borde del abismo y les ordenamos que volaran. Ellos no se movieron. Volad, les dijimos, pero ellos no se movieron. Los empujamos hacia el abismo y entonces volaron. Es frecuente que las mujeres teman dejar morir la vida demasiado cómoda y demasiado segura. A veces una mujer se ha recreado en la protección de la madre demasiado buena y desea seguir igual por un tiempo indefinido, pero seguramente está dispuesta a sentirse angustiada alguna vez, pues de otro modo se hubiera quedado en el nido. A veces una mujer teme quedarse sin seguridad o sin certidumbre, aunque solo sea por muy breve tiempo. Tiene más pretextos que pelos tienen los perros, pero es necesario que se lance y se mantenga firme sin saber lo que ocurrirá a continuación. Solo así podrá recuperar su naturaleza instintiva. Otras veces, la mujer se siente atada por el hecho de ser la madre demasiado buena para otros adultos que se han agarrado a sus tetas y no están dispuestos a permitir que ella los abandone. En ese caso, la mujer tiene que propinarles una patada con la pata trasera y seguir su camino. Y puesto que, entre otras cosas, la psique soñadora compensa todo aquello que el ego no quiere o no puede reconocer, los sueños de una mujer durante esta lucha están llenos en contrapartida de persecuciones, callejones sin salidas, coches que no se ponen en marcha, embarazos incompletos y otros símbolos que representan el estancamiento de la vida. En su fuero interno, la mujer sabe que el hecho de ser demasiado dulce durante demasiado tiempo equivale a estar un poco muerta. Por consiguiente, el primer paso consiste en desprendernos del resplandeciente arquetipo de la siempre dulce y demasiado buena madre de la psique. Así pues, dejamos la teta y aprendamos a cazar. Una madre salvaje está esperando para enseñarnos, pero entre tanto, la segunda tarea consiste en conservar la muñeca en nuestro poder hasta que hayamos aprendido cuáles son sus aplicaciones.
Segunda tarea: dejar al descubierto la tosca sombra. En esta parte del cuento, la podrida familia putativa irrumpe en el mundo de Basalisa y empieza a amargarle la vida. Las tareas de esta fase son: aprender de una manera todavía más consciente a soltar a la madre excesivamente positiva, descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida. Basalisa se convierte en una esclava, pero eso no le sirve de nada. Experimentar directamente la oscuridad de la propia naturaleza y concretamente los aspectos excluyentes, envidiosos y explotadores del yo, la madrastra y las hermanas. Reconocerlo de manera inequívoca, establecer las mejores relaciones posibles con las peores partes de una misma y permitir que crezca la tensión entre aquella que la mujer está aprendiendo a ser y la que realmente es. Y finalmente, ir permitiendo que muera el viejo yo y nazca el nuevo yo intuitivo. La madrastra y las hermanastras representan los elementos subdesarrollados pero provocadoramente crueles de la psique. Se trata de los elementos de sombra, es decir, de unos aspectos de la personalidad que se consideran indeseables o inútiles y que por esta razón se les relegan a las tinieblas. Por otra parte, el oscuro material negativo, el que con tanto afán se dedica a destruir o obstaculizar la nueva vida, también puede utilizarse en beneficio propio, tal como veremos más adelante. Cuando estalla y nosotras identificamos finalmente sus aspectos y sus orígenes, adquirimos más fuerza y sabiduría. En esta fase de la iniciación, una mujer se siente acosada por las mezquinas exigencias de su psique y la exhortan a acceder a cualquier cosa que deseen los demás. Pero el cumplimiento de las exigencias ajenas da lugar a una terrible comprensión de la que todas las mujeres tienen que tomar nota. La comprensión de que el hecho de ser nosotras mismas hace que muchos nos destierren y de que el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos de nosotras mismas. La tensión es un tormento y se tiene que resistir, pero la elección está muy clara. Vasalisa se ve privada de cualquier tipo de privilegios, pues hereda y es heredada por una familia que no puede comprenderla ni apreciarla. Por lo que a ella respecta es innecesaria. La odian y la insultan, la tratan como a la forastera, la indigna de confianza. En los cuentos de hadas, el papel del forastero o del proscrito suele estar representado por el personaje que está más profundamente relacionado con la naturaleza sabia. La madrastra y las hermanastras pueden interpretarse como unas criaturas colocadas en la psique de la mujer por la cultura a la que ésta pertenece. La familia putativa de la psique es distinta de la familia del alma, pues pertenece al superego, al aspecto de la psique que está estructurado de acuerdo con las expectativas, saludables o no, que tiene cada sociedad en particular con respecto a las mujeres. Estos estratos y estas exigencias culturales, es decir, el superego, no son percibidos por las mujeres como algo que emana de la psique del yo emocional, sino como algo procedente del exterior, de otra fuente que no es innata. Los estratos del superego cultural
pueden ser muy positivos o muy perjudiciales. La familia putativa de Basaliza es un ganglio intrapsíquico que pinza el nervio vital de la vida. La madrastra y las hermanastras entran en escena como un coro de viejas brujas que la pinchan diciendo: no lo vas a poder hacer, no vales lo bastante, no tienes el valor suficiente, eres estúpida, sosa y vacía, no tienes tiempo, solo sirves para cosas sencillas, tienes una capacidad limitada, déjalo mientras puedas. Pero puesto que todavía no es plenamente consciente de sus facultades, Basaliza permite que este mal ponga obstáculos a su cabo salvavidas. Lo mismo nos ocurre a nosotras. Vemos en el cuento que la intuición que tiene Basaliza de lo que está ocurriendo a su alrededor es muy vaga y que el padre de la psique tampoco se da cuenta del ambiente hostil que lo rodea. Él también es demasiado bueno y carece de desarrollo intuitivo. Es curioso observar que las hijas de padres ingenuos suelen tardar más en despertar. Nosotras también estamos pinzadas. Cuando la familia putativa que llevamos dentro y que nos rodea nos dice que no servimos para nada e insiste en que nos centremos en nuestros defectos en lugar de fijarnos en la crueldad que se arremolina a nuestro alrededor, tanto si ésta emana de nuestra psique como si emana de la cultura a la que pertenecemos. No obstante, para poder ver algo, necesitamos intuición y fuerza para resistir lo que vemos. Es posible que, como Basaliza, tratemos de ser amables en lugar de ser astutas. Es posible que nos hayan enseñado a apartar a un lado la aguda perspicacia para poder llevarnos bien con la gente. Sin embargo, la recompensa que recibimos a cambio de ser amables en circunstancias opresivas consiste en una intensificación de los malos tratos. Aunque una mujer piense que el hecho de ser ella misma le granjeará la hostilidad de los demás, esta tensión psíquica es precisamente lo que necesita para poder desarrollar el alma y crear un cambio. Por eso, la madrastra y las hermanastras deciden enviar lejos a Basaliza, pensando en su fuero interno: vete al bosque, Basaliza, vete a ver a la Baba Yagá, y si sobrevives, ja, 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 cosa que no ocurrirá, puede que te aceptemos. Se trata de una idea de importancia decisiva, pues muchas mujeres se quedan atascadas a medio camino de este proceso de iniciación, como si estuvieran medio dentro y medio fuera del aro. A pesar de la existencia del depredador natural de la psique que dice: muérete, déjalo, y por qué no te rindes, de una manera prácticamente automática, la cultura en la que vive una mujer y la familia en la que creció pueden intensificar dolorosamente este natural pero moderado aspecto negativo de la psique. Por ejemplo, las mujeres que se han criado en familias que no aceptan sus cualidades se lanzan una y otra vez al cumplimiento de impresionantes hazañas, sin saber por qué. Experimentan la necesidad de tener 3 doctorados universitarios, colgar boca abajo desde la cumbre del Everest o llevar a cabo toda suerte de arriesgadas y costosas proezas que les ocupan mucho tiempo para demostrar su valía a su familia. ¿Ahora me aceptáis? ¿No? Muy bien, pues, suspiran. Ahora veréis. El ganglio de la familia putativa nos pertenece cualquiera que sea el medio a través del cual lo hayamos recibido, y nuestra obligación es deshacernos de él con autoridad. Sin embargo, sabemos que para esta profunda tarea
para que pueda seguir adelante, el hecho de tratar de demostrar la propia valía al coro de celosas brujas es inútil y tal como vemos más adelante, incluso obstaculiza la iniciación. Vasalisa cumple sus tareas cotidianas sin quejarse. El hecho de someterse puede parecer una heroicidad, pero en realidad provoca más presiones y conflictos entre las dos naturalezas contrarias, la demasiado buena y la demasiado exigente. Tal como ocurre con el conflicto entre el hecho de someterse a los deseos de los demás y el de ser una misma, esta presión conduce a un buen final. La mujer que se debate entre ambas cosas va por buen camino, pero tiene que dar los pasos que todavía le quedan. En el cuento, las parientes putativas exprimen hasta el punto la naciente psique que a causa de sus intrigas el fuego se apaga. En este momento, una mujer empieza a desorientarse. Puede que tenga frío, que se sienta sola y esté dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar el fuego. Esta es justo la sacudida que necesita la mujer demasiado amable para poder proseguir su camino hacia su propio poder. Vasalisa tiene que conocer a la gran bruja salvaje, porque necesita pegarse un buen susto. Tenemos que abandonar el coro de los detractores y adentrarnos en el bosque. No podemos quedarnos y marcharnos al mismo tiempo. Vasalisa, como nosotras, necesita una luz que la ayude a distinguir entre lo que es bueno para ella y lo que no. No podrá desarrollarse mientras siga siendo la criada de todo el mundo. Las mujeres que tratan de ocultar sus más profundos sentimientos se están matando. El fuego se apaga. Es como una dolorosa forma de cese temporal de las funciones vitales. Pero al mismo tiempo, y quizá con una cierta crueldad, el hecho de que el fuego se apague ayuda a Vasalisa a salir de su misión y la induce a morir a su antigua vida y entrar temblando en una nueva vida basada en una clase más antigua y más sabia de conocimiento interior.